Hola a todos, ¿cómo les va? Bueno, vamos al segundo ejemplo de análisis en el tipo de expresión de cómo vamos a seguir expresando la concentración masa en masa, que significa porcentaje masa en masa en soluciones. Una expresión, una de las primeras expresiones de cómo interpretar ese tipo de concentraciones. Habíamos dicho ya que el porcentaje masa en masa indica los gramos de soluto, lo puse ya en rojo, que hay en cada 100 gramos de solución. Gramos de soluto que hay en 100 gramos de solución. En el video anterior vimos que el ejemplo 1 decía una solución acuosa de cloruro de sodio al 30% masa en masa. Entonces 30% masa en masa significa los gramos de soluto, los 30 gramos de soluto que hay en 100 gramos de solución. Y que obviamente no informa nada del solvente, en este caso porque decía solución acuosa, se trata del solvente del agua. Entonces nos remitimos a un razonamiento sencillo. ¿Qué número que sumado más 30 da por resultado 100? Entonces 70 más 30 es igual a 100. Planteamos la ecuación de despeje para aquellos que puedan profundizar más en el detalle en el que se trabajó. Bueno, ahora vamos a hacer un segundo ejemplo. Seguimos trabajando en porcentaje masa en masa, pero ahora vamos a expresar lo siguiente. Miren el ejemplo número 2. Dice, expresar la solución en unidad de volumen. Para expresar la solución en unidad de volumen, quiere decir que nosotros estos gramos lo pasaremos a mililitros, por ejemplo, a estos 30 gramos a mililitros, y esta solución que está en gramos también a mililitros. Es decir, en una unidad de volumen. ¿Tendremos que hacer cambio de unidades? Por supuesto. ¿Y qué es lo que vamos a necesitar? Se va a necesitar saber el valor de las densidades. Es un tema que ya lo venimos abordando en clases anteriores, donde la información que tenemos para este dato es lo siguiente. La densidad del cloruro de sodio, que se simboliza con el símbolo delta del cloruro de sodio, es de 2,16 gramos por mililitro, y la densidad del agua es de 1 gramo por mililitro. Ya especificaremos más en detalle. Acá hace referencia a que la densidad del agua a 4 grados centígrados y una atmósfera de presión, la densidad estándar del agua, en este caso en el agua destilada, por así decirlo. Pero y del cloruro de sodio es esta medida. Ya hay tablas de distintas densidades de distintas sustancias. Por otro lado, sabemos que densidad es igual a masa sobre volumen. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Acabo de repetir la información que está acá abajo, lo que está acá arriba, ¿sí? A cada uno lo expresaré en gramos. Es decir, que esto lo voy a necesitar pasar a mililitro y a mililitro. ¿Cómo vamos a hacer? Simple y sencillo. Fíjense bien. Vamos a trabajar primero con la densidad del cloruro de sodio. Entonces yo voy a escribir la densidad es igual a masa sobre volumen. Como se trata del cloruro de sodio, ¿qué datos tenemos nosotros? A partir de esta fórmula tenemos dos datos. Primero, el primer dato, que la densidad es de 2,16 gramos por mililitro, y tenemos los gramos de soluto. Entonces, a partir de la fórmula, ¿qué datos tenemos? Tenemos la densidad del cloruro de sodio de 2,16 gramos por mililitro, y tenemos los gramos, o sea, la masa de 30 gramos del cloruro de sodio, ¿sí? Tenemos la masa y la densidad. Si tenemos de dato la densidad y la masa, o la masa y la densidad, ¿qué quiere decir? Que lo que no obtenemos es el volumen. Entonces, hagamos el reemplazo matemático. Entonces, yo voy a volver a escribir acá. Densidad es igual a masa sobre volumen. Este será la densidad del cloruro de sodio. ¿De cuánto es? 2,16 gramos por mililitro. Igual. Hago una raya. ¿Qué dato tengo? La masa de ¿cuánto? De 30 gramos. De 30 gramos. Pero ¿qué es lo que no tengo? No tengo el volumen. Y obviamente se transformó en una ecuación muy simple y sencilla. Fíjense bien,
el volumen está dividiendo, ¿cómo pasa al otro miembro? Multiplicando. Y esto va a estar multiplicando, ¿cómo pasar al otro miembro? Dividiendo. Es decir, que nosotros, una vez que despejemos, vamos a tener lo siguiente. Que el volumen es igual a, voy a escribir acá bien, 30 gramos dividido 2,16 gramos por mililitro. ¿Sí? Bien. ¿Qué unidad de medida se pueden simplificar acá? Los gramos. ¿Y qué unidad de medida queda? Los mililitros. Entonces, con la ayuda de una calculadora, acá pondré 30 dividido 2,16. El resultado que me da aproximadamente es de 13,89. Fíjense que se repite todo el número. Y el último cifra es el número 9. Entonces vamos a poner 13,89. Ya analizaremos esto en clase a qué se debe y por qué voy a expresar de esta manera. El resultado que obtengo entonces es de 13,89 mililitros. ¿Qué acabo de obtener? Los mililitros de ¿quién? ¿De quién? Del cloruro de sodio. ¿Por qué trabajamos con el cloruro de sodio? Porque trabajamos con el valor de la densidad y el valor de su masa. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, los 30 gramos equivalen a 13,88 mililitros. Ahora, ¿qué necesitamos pasar a gramos? A mililitros, perdón. Los 70 gramos de agua a gramos. Bien, entonces, como ustedes observarán, ya tenemos que los 30 gramos de soluto, que es el cloruro de sodio, los 30 gramos de soluto expresado en mililitros son los 13,89 mediante el procedimiento algebraico usando la fórmula de densidad. ¿Qué nos falta pasar? La del solvente, la del agua. Entonces, ¿qué tenemos de datos? Según la información que di al comienzo. Tenemos la masa del agua, porque acá lo vemos expresado en masa, y tenemos la densidad del agua. La densidad del agua que dice que es de 1 gramo por mililitro. ¿Qué es lo que debemos obtener? El volumen, porque necesitamos expresar esto en unidad de volumen. Bien, entonces, agarrando la fórmula de densidad, ¿qué es lo que voy a hacer? Reemplazar los valores. ¿Qué dato tengo? La masa del agua es 70 gramos. Entonces, la masa es de 70 gramos. Y la densidad del agua es de 1 gramo por mililitro. Debajo de densidad pongo 1 gramo por mililitro. Y nos damos por descubierto que hay que averiguar el volumen. Entonces el volumen hay que despejar. Está en el denominador, pasa al numerador multiplicando y este está multiplicando, pasa dividiendo, pasó hacia abajo, ¿lo ven? Se simplificó la unidad de gramo y el resultado va a estar expresado en mililitro. 70 dividido 1, 70 mililitros. Bien, acabamos de encontrar los 70 mililitros. Quiere decir lo siguiente. Los 100 gramos, los 30 gramos son 13,89, los 70 gramos son 70 mililitros. ¿Y de dónde sale el 83,89? El sentido común dice todo. Hay que sumar estos dos y ya tenemos expresado los mililitros. Por consiguiente, acabamos de hacer una operación algebraica nada más y nada menos que una suma normal y corriente, un número decimal con un número entero, obteniendo el resultado final que es el valor de la solución. Acabamos de hacer en este segundo ejemplo de video cómo se pasan a mililitros los gramos de soluto y de solvente y de la solución. De eso se trató este ejemplo número 2 y en base a esto recabaremos ejemplos para poder resolver en clase con más actividades. Nos estaremos viendo en los siguientes videos.